Sí, sí, bueno, es secundario, pero me ordenó sacerdote en el año 93 y con solo un año de sacerdote yo vine a vivir aquí a La Matanza. Soy religioso, pertenezco a una congregación de los Sagrados Corazones, pero el padre Jorge Bergoglio me ordenó ahí en Buenos Aires y después yo vine a esta iglesia de San Justo en La Matanza y acá sí venimos trabajando junto a nuestro obispo Eduardo García, un equipo de sacerdotes más destinados a los barrios populares, villas, asentamientos y barriadas de La Matanza. Y sí, el padre Bergoglio, siendo cardenal, tuvo una vinculación particular a nuestro territorio en misiones que los obispos suelen hacer en el Gran Buenos Aires como unidad de las diócesis del conurbano, pero después, bueno, en estos últimos años, ya como Francisco, acompañando muchas de nuestras iniciativas pastorales, y ahora se puede decir, antes él se hubiera enojado, creo que desde el cielo ya no, sosteniendo económicamente y ayudándonos a generar espacios educativos, espacios de salud, espacios de contención para abuelos, para pibes y pibas con problemas de adicciones, y, y bueno, parte de esa misión, de esa tarea, tuvo, además del ánimo, de la iniciativa y del empuje del Papa Francisco, también recursos económicos que el Papa podía él gestionar y hacernos llegar y hacer posible esto en tiempos duros económicos. Padre, no sé si usted estuvo presente, pero ayer, en este sábado, ¿no? En la misa en la ciudad de Buenos Aires, luego hubo una caminata, una recorrida podríamos decir simbólicamente, por las huellas de Francisco, por aquellos lugares que estuvo presente, no solo él, sino también muchos integrantes de comunidades, de diversas comunidades y los barrios populares. Y qué importante que es en este tiempo, además, por supuesto, de rezar por él, de preservar ese legado y que se pone de manifiesto, como decían, estas acciones concretas en todas las comunidades, en toda la iglesia, pero particularmente en estos barrios populares que necesitan tanto el acompañamiento de la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, ahí estuve, primero en la misa que presidió el arzobispo García Cuerva y varios obispos y muchísimos sacerdotes y bueno, la plaza llena, y después sí, un par de horas caminando, haciendo un recorrido que diríamos como ese camino de dolor, ese Via Crucis que el cardenal Bergoglio caminó tantas veces en la ciudad de Buenos Aires, como fue, bueno, la Plaza Constitución, como fueron psiquiátricos, cárceles y lugares de dolor, esos lugares que él caminó y que queremos seguir caminando. Por eso me parece maravilloso. Ayer me decía una religiosa amiga, la hermana Adriana, qué lindo pensar que el símbolo de este Papa no ha sido ni su anillo ni su pectoral, son sus zapatos. Es la verdad que un sacramental maravilloso, ¿no? Son los zapatos. Francisco quizás queda como plasmado en esos zapatos gastados de caminar la arquidiócesis de Buenos Aires y caminar las periferias que le tocó caminar desde esa diócesis de Roma que asumió hace ya varios años, ¿no? Me parece que los zapatos expresan, y además, bueno, son una continuidad de aquellas sandalias del pescador, ¿no? Me parece que es bonito poder verlo ahí presente en esa caminada del pueblo y sobre todo no caminando por grandes avenidas y autopistas, esas las más iluminadas que muchas veces nos gusta transitar, sino por esas huellitas, por esos caminos, por esos pasillos, por esos rincones oscuros que requieren presencia de vida y los que hay que poner luz. Y él puso luz, puso evangelio. Es verdad, y aparte siempre me llamó la atención, padre, es importante y es muy bonita esa imagen simbólicamente de los zapatos porque lo vinculamos con el peregrinar y con el caminar, y de tantas personas que peregrinan cada día, ¿no? También para ir a trabajar, para buscar trabajo, para reclamar. Y cómo siempre me llamó la atención, y aquí por supuesto que valoramos la labor de ustedes, los sacerdotes y tantos laicos comprometidos, cómo pegó en el corazón de estos barrios el mensaje, las palabras simples, profundas pero simples del Papa Francisco, que nos hablaba a través de Laudato Si, de Evangelii Gaudium, de Fratelli Tutti, donde siempre estaba presente la dignidad, de la justicia social, y que es importante, ¿no?, mantener visible
esa obra en favor de los marginados. Sí, tal cual. Pero además, eso, palabras acompañadas de gestos. Me pareció muy lindo lo del cardenal Rossi diciendo que era un papado de los gestos, ¿no? Eso que él dijo, además muy claramente, sin dar muchas vueltas, sin altas teologías, en todo su magisterio, eso está avalado y acompañado por gestos concretos, que esos son los que le dan autoridad y los que uno puede decir, este hombre fue un hombre coherente, ¿no? Lo que vivió como pastor en una pequeña diócesis, porque si lo comparamos con el mundo, la diócesis de Buenos Aires es un rinconcito minúsculo, después lo llevó a la Iglesia Universal, ¿no? Y sí, y ese caminar, digo, esa sinodalidad de la que nos habla, es ese caminar juntos que él hizo a su medida, a su ritmo. Por eso me parece que recoge, no sé, veía hoy yo en los estados del obispo de La Ferrer, Monseñor Jorge Torres Carbonell, diciendo, tomando las palabras de aquel obispo cordobés Angelelli, ¿no? Hay que seguir andando, ni un paso atrás con esta propuesta de Francisco, a seguir andando, con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio, y, y ni un paso atrás. Me parece que es la consigna, agarrar el legado de Francisco y de ahí no nos movemos, y de ahí para adelante. Padre, y ustedes suelen usar una consigna que creo que es una expresión propia de Bergoglio, recibir la vida como viene. Coméntenos a los oyentes de Argentina, qué significado tiene recibir la vida como viene, qué significado tiene para ustedes, para las diversas comunidades. Mira, hemos sido una institución lamentablemente muchas veces puesta como fijada en el legalismo, en el exigir. Mi obispo acá en San Justo, así risueñamente, habla de las libretas, ¿no? Una iglesia aduana, de la que hablaba también Francisco, donde hay que presentar libreta de matrimonio, de bautismo, de confirmación, y la vida no viene detrás de una libreta, la vida viene como viene, por eso, y bueno, son palabras de Francisco cuando inició el hogar de Cristo, ¿no? Pero la vida viene como viene herida, viene maltratada, y eso hay que abrazar. Y lo que decía Francisco también no hace mucho, ¿no? Cuando decía, bueno, con todos adentro, cuando están todos en la mesa, después vemos cómo ordenamos las cosas. Esto la Iglesia lo tenía un poco olvidado, Entonces me parece que empatizar con la realidad, mirar la vida así como se da, y no vivir desde ideales y legalismos donde no entramos nadie, no queda nadie adentro en una iglesia así. Entonces, bueno, la vida como viene es así, la vida herida, por eso esa imagen del hospital de campaña es maravillosa, ¿no? En Francisco, que además el Papa fue tan creativo en sus palabras, ¿no? Bueno, hizo lenguaje, habría que armar como se dice, un diccionario franciscano de aquí en más, por todo lo que fue creativo, ¿no? Sí. Y todos muy creativos y conceptos populares, padre, porque todos hablamos de la iglesia en salida, de hacer lío, Claro, de la escucha, del diálogo. Y es un desafío, padre, seguir manteniendo esta iglesia, por supuesto que está vinculado, ¿no?, con el cónclave y con el sucesor, seguir manteniendo esta iglesia cercana a los más humildes, una iglesia que escucha, que acompaña, que no tiene este símbolo, como usted decía, de una aduana, como decía Francisco, sino que es accesible. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es su mirada sobre este tiempo que estamos viviendo ahora? a ver, yo creo que el Papa Francisco, no fue original, no inventó nada, es puro evangelio lo de Francisco, es puro evangelio, es cosa de limpiar la mirada. Por eso el arzobispo de Buenos Aires hablaba, también tomando cosas de Francisco, lloremos, porque las lágrimas son lo que mejor limpian la mirada, pero después de llorar, lo que haya que llorar, hay que seguir mirando así, con ojos limpios, bueno, eso es muy de Francisco, pero del de Asís, ¿no? Sin glosa, sin demasiado comentario, sin demasiada exégesis, la palabra de Dios, porque está todo ahí. Francisco trajo, quizá lo que hizo fue, bueno, después de un paréntesis, yo
con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo al Papa Juan Pablo II y también al Papa Benedicto, fueron un paréntesis en relación al Concilio Vaticano II. Ahí quedó, el concilio quedó adormecido, quedó paralizado. Francisco no trajo grandes novedades, volvió al concilio, y el concilio, bueno, lo que pasa es que aconteció hace 60 años, y él nos lo trajo, nos lo recordó, y me parece que retomamos una marcha que es puro evangelio, y sí, en ese sentido yo no veo, no sé, no dudo, no siento miedo, creo que son verdades básicas que quizá Francisco le sacó un poco el polvo, le sacó maquillaje, sacó pinturas viejas, ¿no? Y barnices sobre barnices que nos devuelven a lo más original. No, en ese sentido, yo, por supuesto, creo que es profundamente ortodoxo el mensaje de Francisco, eh, y por eso vuelve a los orígenes, vuelve a las cosas básicas, y en ese sentido creo que es puro Concilio Vaticano II. Padre, háganos una radiografía, una fotografía para los que están escuchando Radio María en toda la Argentina y conocer un poco su barrio, donde está la parroquia, el barrio 22 de enero, dónde está ubicado, cómo son estas comunidades que usted acompaña, quiénes lo acompañan en esta pastoral. Mira, bueno, yo animo junto con otros compañeros míos, misioneros de los Sagrados Corazones, una unidad pastoral, 3 parroquias. Una es la del 22 de enero, que lleva el nombre de Enrique Angelelli Mártires Riojanos. En este caso son 5 asentamientos que tienen, el 22 de enero tiene 38 años, 39 años de fundación, digamos así. Son tierras tomadas, invasiones, asentamientos, tierras que eran tierras abandonadas, y que sobre todo migrantes paraguayos y bolivianos y gente de nuestro interior, de nuestro país grande, eh, tomaron en su momento. Y se multiplicaron estos barrios, y después otra serie de barrios, otros son barrios que son villas de emergencia, y vecinos que fueron traídos de la capital federal casi en camiones, como si fueran basura de la capital, y que la tiraron, así de bruto lo digo, pero así de dramático fue, la tiraron aquí en La Matanza. Y entonces esto fue generando barrios, asentamientos, Puerta de Hierro, San Petersburgo, Villegas, ahí está, somos vecinos del Padre Tano, ahí estaba por acá muy cerquita hasta hace unos años que murió en pandemia el Padre Bachi, en el barrio, la villa que llamamos La Palito. Son barrios típicos del conurbano, algunos más urbanizados, otros menos, con muchas dificultades, con pocos servicios, de calle, de cloaca, de agua potable. Bueno, en los últimos años eso se fue consiguiendo, está todo muy paralizado, con mucha densidad de población y con mucha fe, sobre todo porque quizá más del 50% es pueblo paraguayo, y el resto es pueblo del interior del país, con todavía tradiciones religiosas muy arraigadas, también bolivianos, y bueno, comunidades que la van peleando todos los días, porque se hace difícil remar la vida, y en estos tiempos más difíciles y yo diría muy crueles, se hace difícil sostener el cotidiano, comer, vestirse, la salud, la educación. Pero bueno, comunidades con mucha fuerza, con mucha vida, y, y bueno, donde uno crece en la fe, en la solidaridad, donde se hace más fácil ser cura, ser cristiano, hacer familia, hacer comunidad, lo que se suele dar de un modo como particular entre los más pobres. Y me parece que eso es lo que captó Francisco, y por eso lo sostiene, lo animó, lo promovió, ¿no? Como ese modo de ser iglesia entre los pobres, que implica seguir andando, seguir caminando, buscando caminos de más evangelio, porque no estamos canonizando al pueblo pobre por eso mismo, pero por serlo nomás, pero sí que es una tierra fértil. Hay un humus como particular para vivir la fe y el evangelio.
Padre, y un poco me lo decía en sus palabras, pero ante cuáles son los desafíos, entiendo que, por ejemplo, más políticas públicas, ¿no? Para los barrios, la iglesia está presente, pero también el Estado tiene que acompañar. ¿Cómo es esa situación hoy día? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Una presencia, necesitamos una presencia del Estado más inteligente, más en diálogo con los barrios, más conectando todo el potencial que hay en los mismos barrios, de manera que las políticas no sean pensadas, ideadas no sé, en un despacho, en un escritorio o, o en un equipo de técnicos, sino la gente sabe, yo vivo a media cuadra del arroyo, un arroyo que algunos dicen hay que entubar, bueno, hay que pensar qué hacer, pero la gente sabe cuándo crece el arroyo, cuándo llueve, bueno, ahí tiene que haber un diálogo entre el Estado, el barrio, las asociaciones civiles, la iglesia, que es una forma muy capilar, muy básica de presencia, porque las parroquias somos como el núcleo más básico de la iglesia, es el contacto más codo a codo y cotidiano con el pueblo, ¿no? Necesitamos más presencia del Estado en un tiempo difícil, en un tiempo en que la palabra, el Estado parece una mala palabra, donde la inversión pública, en la obra pública está casi prácticamente paralizada, eso es tremendo, 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 porque por supuesto que hay que comer, pero necesitamos no seguir inundando, necesitamos asfaltos, necesitamos agua potable y bueno, y en estos tiempos muy crueles que nos tocan padecer un gobierno que bueno, que despotrica del Estado. Y el Estado tiene que estar, porque si no está el Estado acá ningún privado va a venir a hacer negocio con nosotros, porque no se va a llevar un peso. Aquí es donde los impuestos tienen que rendir en obras públicas que devuelvan dignidad a un barrio que además se hizo solo, el Estado no puso nada, nosotros no tuvimos nunca presencia, solos hemos hecho un barrio que hoy son, por ejemplo, el 22 de enero 100 manzanas, pero después de 38 años la primera escuela que se hizo y que la gestionó la iglesia. Pero bueno, necesitamos más presencia y sobre todo presencia inteligente, presencia en diálogo y, y ganas de poner el corazón, el hombro, la pasión. Por eso todos los que expresan ahora tanta devoción y tanto amor filial a Francisco, bueno, que ese amor se muestre en obras. Exacto, en acciones concretas y creo que la política también tiene que en un punto estar atravesada por la empatía, ¿no? Ponerse en lugar del otro, que como usted decía, no se quede solo en un escritorio, sino también acercarse, escuchar y en cierta manera que el compromiso tenga como eje la dignidad de las personas y la búsqueda del bien común, que también está presente en nuestra Constitución, ¿verdad? Y en usted, Padre, valoramos el compromiso de tantos sacerdotes y laicos tan cercanos a los más humildes, la labor pastoral que llevan adelante, esta labor pastoral y social tan presente en estos barrios populares, particularmente del Gran Buenos Aires. Y le quiero invitar, Padre, ya que Radio María llega a todo el país, que a través suya hagamos una oración para cerrar esta charla por Francisco, ¿le parece? Sí, sí, te lo agradezco. Agrego a los curas y los laicos las religiosas. Nuestros barrios del Gran Buenos Aires, pero todo nuestro país tiene una presencia de religiosas, popularmente le decimos las monjas, maravillosa. Esa cercanía de la mujer consagrada, sobre todo en los barrios pobres, esa empatía, ese corazón de madre, esa presencia eclesial maternal, me parece maravillosa. Así que, pero solamente por completar esto que decía, ¿no? Que Perfecto, Padre. no siempre las mujeres son, y sobre todo la mujer consagrada, no siempre son suficientemente reconocidas al interior de la iglesia. Es verdad, Le y que pido al Francisco Señor lo ha que hecho, nos... Padre, Sí, también. sí, sí, sí. Esa mujer, todos lo hemos visto en estos días, ¿no? Genoveva, esa mujer, esa monja Sí, francesa, ahí paradita a los pies de Francisco, maravillosa. Tengo el honor de conocerla y de ser amigo de Genoveva y me parece maravilloso. Y es otro sacramental, ¿no? Esa mujer ahí firme, llorando al amigo, ¿no? No sé, es muy tierno y eso es lo que nos invita
la vida, ¿no? A estar ahí, al pie del dolor, al pie de la cruz. Bueno, Francisco también atravesó una cruz y está bueno que lo hayamos sostenido con nuestra oración como lo sostuvimos, ¿no? Bueno, me pedías la bendición. Bueno, le pido al Señor que sea pura bendición para nosotros, así como Francisco en aquel primer día de su pontificado pidió ser bendecido por el pueblo. Bueno, que también él desde el cielo, lo dijo el cardenal el otro día en la homilía en Roma, ¿no? Él rece por nosotros y también él interceda por nosotros y nos conceda esa bendición que es todo ternura, todo amor y misericordia de Dios, que es Padre y Madre, que es Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.